Cuando me convocaron, me puse a pensar de qué podíamos hablar y me puse a revisar temas, etc. Y me pareció importante empezar a explorar juntos cómo la revolución tecnológica está cambiando un poquito la economía y cómo eventualmente, al estar cambiando la economía, también está cambiando la agricultura. Entonces, en ese sentido, hay una problemática que es muy real y muy cercana a ustedes todos los días, que es la poca capacidad que tiene el campo, la ruralidad, la economía de la ruralidad, de retener a jóvenes. Eso que ustedes seguro ven, chicos que se van a estudiar a la ciudad, se reciben y no vuelven. Son muchos, no son todos, pero es una parte bastante importante. Y así las ciudades rurales, más chiquitas, las que tienen menos de 10.000 habitantes, etc., no van regenerándose, se van quedando sin jóvenes. Entonces, me parece importante estar charlando de estos temas porque creo que existe una forma de traer la ciudad, la tecnología, el mundo al campo, al mismo tiempo que llevamos el campo al mundo y a la ciudad. Y eso, con internet sobre todo, con la conectividad, con el desafío al que nos enfrentamos durante la pandemia, donde tuvimos que hacer cosas virtualmente que no estamos acostumbrados. Igual yo sé que la pandemia en el mundo rural se vio muy distinto a como la vimos los porteños, que nos tenían encerrados. Yo salía a pasear con una bolsa del supermercado, pues si no me paraba la cana y me mandaba a mi casa. Cosa que claramente, por ejemplo, no sé, en un pueblo de Entre Ríos, tipo Crespo, seguro que no pasó. Pero en mi barrio yo salía a caminar y si estaba sin la bolsita me guardaba. Pero el punto interesante es que de vuelta, gracias a las nuevas tecnologías, podemos traer lo nuevo, la frontera tecnológica del mundo al campo y al mismo tiempo llevar el campo a esos otros lugares. Y de eso un poco quiero ir charlando hoy. Entonces, hay tres grandes nuevas tecnologías duras que están cambiando la economía mundial. La primera es la automatización masiva de los procesos de negocios. Y cuando hablo de automatización, no solamente tienen que imaginarse, por ejemplo, la línea de montaje de un tractor, que lo que ven son un montón de brazos robóticos poniendo piezas y armando el tractor, sino que tienen que pensar en un montón de tecnologías blandas que están adentro de sus computadoras en formato de programas que aligeran y automatizan tareas que antes se hacían a mano. Piensen en esto. ¿Cuántos de ustedes están en carrera universitaria a esta altura? Levanten la mano. ¿Alguno estudia contabilidad? Una contadora, una futura contadora. ¿Recibida en qué año? Segundo. En segundo año. Bueno, imagínate agarrar y armar todos los procesos contables de una compañía sin una computadora, sin la potencia de cálculo de una computadora. Muy sencillo, lo que necesitas es un montón más de contadores. Y de hecho ahora no solamente hay, ahora no, hace muchísimos años, no solamente hay un Excel para llevar la contabilidad, sino que la contabilidad la llevas con programas contables, que eso también reduce un montón la capacidad de esas tareas de generar trabajo. ¿Por qué? Porque se automatizan. Piénselo de otra forma. ¿Cuántos de acá de los que estudian ingeniero agrónomo o veterinario? Ingeniero agrónomo. Imaginen un montón de tareas que ustedes hacen cotidianamente y cómo la tecnología hizo los procesos mucho más rápidos y mucho menos necesarios del hombre. Eso es la automatización. La automatización está llegando a niveles nunca antes vistos. ¿Cuántos de ustedes vieron o operaron una impresora 3D? ¿Saben de lo que les hablo? Seguro, sí. Bueno,
Las impresoras 3D cambiaron la forma en la que se produce en serie, porque antes se nos rompía una pieza muy específica de un tractor y era un quilombo producir una nueva. Ahora con una impresora 3D vamos, nos bajamos en cada el formato de la pieza, lo ponemos en la impresora y en 2 minutos ya tenemos un molde, y después con ese molde podemos producir la pieza en metal. A mí, no se rían, esta semana se me rompió la manija de la heladera. Me meto en Mercado Libre, manija original de la heladera, 20.000 pesos. Manija impresa en 3D de la heladera, 3.000 pesos. Adivinen cuál compré. ¿No? Después llegó y no era exacto, o sea, era la misma, pero la terminación no era tan copada como la de 20 lucas, pero 3 contra 20, ¿no? Bueno, entonces, todo esto revoluciona la forma en la que producimos las cosas. Después está el combo de la Big Data y el Machine Learning. ¿Qué carajo son estas palabras en inglés? Paréntesis. Estudien inglés. Ya vamos a seguir hablando de este tema, pero por lo que más quieran en la vida, no importa la excusa que me den, no importa, no, yo vivo en un pueblo de 300 habitantes, no habla inglés nadie, estudien inglés. ¿Qué es Big Data y qué es Machine Learning? Big Data es muy sencillo, es la capacidad que tienen distintos sensores de capturar un montón de información que se produce todo el tiempo y procesarla y decirme cosas respecto a esa información que capturaron. ¿De acuerdo? ¿Y qué es el Machine Learning? Es una cosa mucho más interesante, que es, imagínense no, sepan que todo lo que ustedes están haciendo en sus celulares todo el tiempo está conectado con una central que está online mirando el comportamiento que ustedes tienen con su celular, como él ahora. Está todo el tiempo, él le está dando a una compañía información permanentemente con sus acciones del celular. ¿De acuerdo? ¿Y el Machine Learning qué es? Es aprender cómo él usa su celular para generar cambios en las aplicaciones que él usa para que él pueda disfrutar más de las aplicaciones. O sea, el Machine Learning es la capacidad que tienen las máquinas, que tiene el software, de aprender de nuestro comportamiento y dar soluciones al comportamiento. Y finalmente, el concepto del intercambio de ideas y el trabajo colaborativo. O sea, ya no existe más en las compañías que están en la frontera tecnológica la idea de los compartimentos estancos, donde están todos los contadores que contabilizan, todos los ingenieros que ingenierizan, y así, y no se mezclan. Es al revés. De hecho, lo que pasa es lo contrario, que es que todas estas nuevas tecnologías lo que demandan son nuevos formatos organizacionales. ¿Para qué? Para agilizar el proceso de innovación. Entonces lo que vamos a ver cada vez más, y tendríamos que empezar a verlo cada vez más también en las compañías del agro, son empresas donde la cadena de mandos se empieza a simplificar. Yo sé que esto para el agro es muy extraño. ¿Por qué? Porque el agro es muy jerárquico. ¿Cómo son la mayoría de las compañías de agro? Para empezar, son familiares. Después si quieren podemos charlar de por qué es así. Pero el grueso de las compañías de agro son familiares, donde siempre hay un patriarca o matriarca que tiene la última palabra. Eso conspira contra la innovación. Eso va en contra de la innovación. Lo que hacen todas las compañías del mundo es ser organizaciones cada vez más horizontales, donde las decisiones no las toma uno que está en la cima, sino que las decisiones son un proceso colaborativo. Entonces, lo que digo es que se simplifica la cadena de mando. Y se simplifica la cadena de mando a la misma vez, a la misma velocidad que el trabajo se hace cada vez más interdisciplinario. Y se borran las fronteras de qué es lo que está dentro de la empresa y qué es lo que está afuera de la empresa. O sea, imaginen esto, ustedes son productores agropecuarios, ¿de acuerdo? El contratista que ustedes contratan, ¿está dentro de la empresa de ustedes? ¿Sí o no? Pero ¿está afuera de la empresa de ustedes? ¿Sí o no?
no está ni afuera ni adentro. ¿Vieron? Eso es una relación híbrida que para nosotros en el campo es muy conocida, pero en las empresas tradicionales urbanas no era tan así. Es una cosa nueva. La idea de que el conocimiento no solamente está adentro de mi compañía, no solamente está entre distintas profesiones de mi compañía, sino que es compartido entre distintas compañías que forman un ecosistema para producir cosas juntos. Y después lo que pasa es que se borra la frontera, o todas estas nuevas tecnologías que les comentaba antes, se empieza a borrar la frontera entre qué es la compañía y qué es el cliente. Porque tradicionalmente la innovación en las compañías se producía a puerta cerrada y se le entregaba el producto innovador al cliente. Y ahí se había acabado el proceso de producción de innovación. Ahora la innovación, ¿cómo es? Con el ejemplo del compañero de ustedes. Cuando él está usando la aplicación ahora en el celular, le está dando información a la compañía que produce las aplicaciones. Con Machine Learning, la compañía interpreta la información, produce cambios en los productos, innova para darle a él un mejor servicio. Entonces, ¿él es solamente un cliente o él también participó de la innovación? Fue parte de la innovación. Entonces, eso lo vamos a empezar a ver cada vez más. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben lo que es multiplicar semillas? Levanten la mano. ¿Qué es multiplicar semillas para los que no levantaron la mano? Muy sencillo. Hay una compañía que desarrolla germoplasmas, que son variedades de semillas, se las entrega a productores para que estos productores multipliquen las semillas y así se producen las bolsas de semillas que se le venden a los productores. ¿De acuerdo? Muy sencillo explicado. Estos productores que multiplican semillas, ¿son clientes o son parte de la empresa? ¿Qué son? Cuando multiplican las semillas y se dan cuenta que las semillas tienen propiedades que la propia compañía semillera no había encontrado y se lo informan a la propia compañía semillera y así modifican el producto. ¿Son solamente multiplicadores o también son agentes que participan del proceso de innovación? Ahora bien, típicamente cuando uno da esta charla, en general hay mucha gente que piensa, bueno, pará, si va a haber robots que ejecutan las tareas, si va a haber programas de software que aprenden solos y le dicen a los robots qué hacer, no vamos a quedar sin trabajo. Que era lo mismo que decían los productores agrícolas de antes cuando vino el tractor. ¿Ustedes saben cuánta gente se necesitaba para cosechar una hectárea antes del tractor? Un montón. De hecho, ¿cuántos de ustedes tienen apellido europeo? Levanten la mano. ¿Saben que vinieron a sus abuelos acá a levantar la cosecha de trigo? Eso vinieron a hacer. Y algunos se volvían y otros se quedaron. Y así están ustedes acá. Esa es la cantidad de gente que se necesitaba. De hecho, por campaña venían más de 4 millones de europeos y se volvían entre 2 y 3 millones a Europa. Se quedaba uno en cada campaña. Y así se hizo en Argentina. Entonces la pregunta es, ¿se termina el trabajo? Ahora que hay máquinas que no solamente ejecutan movimientos, sino que hay máquinas que ejecutan pensamientos, ¿se acabó el trabajo para siempre? La respuesta está en el slide. No se acabó el trabajo. El trabajo nunca se va a acabar. Les cuento por qué. Primero porque la naturaleza del trabajo siempre cambió. La naturaleza de lo que hacemos siempre cambió. Después, hay algo que hay que tratar de soltar, de no estar como encariñados, que es que hay que diferenciar la carrera del trabajo. Muy pocos humanos tienen carreras. Un selecto grupo de personas tiene carreras. El grueso de las personas lo que tiene es un trabajo. Y a la gente no le gusta el trabajo. Por eso se va de vacaciones y tiene una foto feliz frente al mar. Porque trabajar es una mierda para muchas personas. Entonces no hay que romantizar la idea de que el trabajo en sí es bueno. La mayoría de la gente, su trabajo no le gusta porque es o rutinario y se aburre, es peligroso o es sucio y no quiere estar en el trabajo. Es distinto a tener una carrera
y ojalá todos puedan encontrar una carrera. Esa es la aspiración que todos tenemos desde chicos cuando vamos al secundario, entramos a la universidad, etc. Queremos tener una carrera, pero no todos la tienen. Entonces no hay que romantizarlo y sí hay que romantizar la búsqueda de la carrera. Después al psicólogo para tratar si estamos traumados o no, porque la encontramos, no la encontramos. Pues lo charlamos eso. El trabajo no va a desaparecer porque la naturaleza del ser humano es la curiosidad. El ser humano siempre está buscando algo nuevo. Y a su vez, todavía faltan muchísimas cosas que no fueron perfeccionadas por la tecnología. Comparen el ritmo de avance de la agricultura, donde el rendimiento por hectárea del maíz era de 1 tonelada, hace apenas un siglo y algo. Hoy el rendimiento es de 14 toneladas. Con lo que cambió, por ejemplo, la construcción. Hay muchísima innovación, o sea, el agro innovó mucho más rápido que la construcción. Y finalmente, la tecnología resuelve viejos problemas, pero crea nuevos problemas. Si no me creen, traten de imprimir algo. Vayan a una computadora, abran el Word, pongan print y vean cómo sale. No sale. Nunca de primera vez sale. Entonces, evidentemente, la tecnología resuelve problemas, pero crea problemas nuevos. Entonces, en los trabajos del futuro, hay un conjunto de mezcla de habilidades duras con habilidades blandas. Se mezclan. O sea, nunca nadie de acá en adelante los va a tomar si no saben multiplicar, restar, dividir, manejar. Olvídense. Si no saben hablar inglés y no saben manejar un Excel, olvídense. No van a poder ser ni profesor de educación física. No existe el mundo sin inglés y sin Excel. Ahora, los trabajos del futuro, ese es un trabajo del siglo XX, saber manejar Excel y saber hablar inglés. Los trabajos del futuro, además de habilidades duras, les van a demandar habilidades blandas. Y estos son algunos de los puestos laborales que se perfilan para los próximos 5 o 10 años, que salen de una serie de reportes de gente que se dedica a investigar cómo va a ser el trabajo del futuro. En los próximos 5 años ya hay 3 grandes puestos de trabajo que están empezando a crecer hoy. Uno de los más importantes es el de acompañante. Les cuento por qué. Esto lo aprendí en Japón. Japón, de acá al 2050, va a tener 30 millones menos de japoneses. Eso quiere decir que se mueren más japoneses de lo que nacen. ¿Ok? Entonces, Japón tiene un problema que es que dentro de 30 años va a haber menos japoneses, más viejos. Menos japoneses, más viejos. Entonces, uno de los grandes trabajos que va a haber en Japón no va a ser el de enfermera. Es un trabajo del siglo XX. En el siglo XXI, el laburo de Japón va a tener que ver con acompañar al adulto mayor. Y acompañar, obviamente que tiene metido adentro las funciones de la enfermera, pero además tiene metido adentro un montón de funciones de escucha, de empatía, en fin, de acompañamiento. ¿Qué hicieron en Japón? En Japón, el drama de la declinación de la población figura dentro de los objetivos estratégicos del gobierno. Entonces hay un superministerio, que se llama el Ministerio de la Vejez, que coordina las acciones de todos los ministerios del gobierno para adaptarse al Japón del mañana, que va a estar lleno de viejos. Es un problema de verdad, es un problema muy importante, y como es una sociedad rica, pueden dedicarse a los problemas importantes en vez de a los problemas urgentes. No están como nosotros, viendo si conseguimos ruedas y no sé qué cosa. Están en otra. Entonces, lo que hicieron fue probar una cosita, que es que le dieron a todos los jubilados japoneses, a un montón de jubilados japoneses, un peluche robótico que es una foca.
Y no hace nada la foca la apretás y hace... nada más. Y después se hace una encuesta. Y entonces todos los jubilados que habían tenido foca estaban felices. Todos los que no habían tenido foca estaban tristes. Conclusión, si sos pobre, foca. Si sos rico, acompañante. Mucho más caro. Pero en Japón, dentro de 20 años, sos pobre y te dan una foca. Chao. Después, uno de mis trabajos favoritos es el intérprete máquina humano. Son funcionarios de compañías cuya única función dentro de la compañía es leer los procesos de negocio y entender en qué proceso de negocio podemos insertar una máquina para reemplazar a un humano. Y no piensen en una máquina como en un robot, piensen en un software también. Cuando ustedes están sentados en su trabajo, apretando Enter 27 veces para hacer algo, piensen que eso que están haciendo en algún momento lo va a hacer un robot, un algoritmo, un software. Ustedes están todo el día subiendo fotos a redes sociales. Comenten. Bueno, eso en algún momento va a ser parte de va a ser mucho más importante, si hoy no lo es ya, va a ser mucho más importante su identidad virtual que su identidad real. Su identidad virtual que su identidad real. Ya hay hoy curadores de identidades virtuales. O sea, gente que te asesora a qué tenés que subir y qué no tenés que subir para aumentar tu popularidad online. Y a su vez, esos curadores de identidades online le venden a las compañías información de la gente que está online. Y le venden esa gente que está online a las compañías. Por ejemplo, ¿ustedes siguen a chicas o chicos que promocionan ropa deportiva o algo así? O, acá estoy con mi mota, re feliz, con una mota. Bueno, esa persona tiene un representante que se encarga de publicitar a ese boludo que está con la mota a la compañía que fabrica motas. Eso es un curador y broker de datos personales. Broker porque tradea los datos de las personas y le dice, ella es ideal para tu mota, ella no, ella para tu perfume. Mota, perfume, perfume, mota. Y después van a estar los diseñadores de experiencias virtuales, porque como va a ser mucho más importante tu mundo virtual que tu mundo analógico, físico, real, va a haber gente que de la misma manera que muchos de ustedes hoy van a una agencia de turismo y se compran las vacaciones, van a ir a un diseñador de experiencias virtuales que les va a diseñar una experiencia virtual que va a ser para ustedes como una vacación. No se rían, porque si yo hace 20 años iba a un auditorio de chacareros y le decía que iba a haber algo que se iba a llamar influencer y que don Mario le iba a pagar a un influencer del campo para que te quiera convencer de que le pagues a Po, todos los chacareros se cagan de risa. Y hoy eso existe y se le paga plata a ese pibe. Entonces el futuro tiene una característica fundamental, que es que es impredecible. Es en serio impredecible. Entonces, ¿qué habilidades tienen en común estos trabajos? La habilidad de coaching. Y coaching no es enseñar, es acompañar al otro en su proceso de aprendizaje. Que es distinto, es parecido pero no es lo mismo. Tiene habilidades de cuidado. El cuidado tiene que ver más con la veo enferma, le inyecto la cosa. Tiene que ver con la veo deprimida, le doy charla, la escucho, le pregunto por sus anécdotas de cuando era joven. Trato de tener una empatía con la persona. Y después, la habilidad de enlace. Nuestra jubilada japonesa modelo de acá necesita un intermediario que haga de enlace de ella con un mundo que ya no es más el de ella. Y ahí va a estar el acompañante para enlazarla. La tecnología adentro de las compañías
necesita de un enlace, el intérprete máquina-humano, el que interpreta a la máquina, el que interpreta o la que interpreta a la máquina, a la tarea y dice esto se resuelve de determinada manera o la máquina se rompió de determinada forma. Y reitero, no piensen en la máquina como si fuera solamente un tractor. La máquina también puede ser la aplicación del celular. Entonces, todo esto es muy excitante, es un futuro de nuevos trabajos, de nuevas tareas y de muchísima creatividad. Pero ojo, la transición va a ser extremadamente traumática. La transición va a ser extremadamente traumática, como los 90s fueron extremadamente traumáticas para los argentinos. La economía argentina en los 90 se transformó radicalmente y un tiempo, un espacio de tiempo muy largo, tuvo tasas de desempleo superiores al 12%. ¿Por qué? Porque los viejos trabajos que hacían los argentinos, en general, no servían más para un carajo. Y la gente no estaba preparada para la transición. Entonces lo que sobrevino fue un periodo de desempleo muy grande. Y acá el desafío es que el ritmo de creación de los nuevos empleos supere en velocidad a la tasa de mortandad de los viejos empleos. Y lo que hay que saber leer ya no es más el viejo puesto de trabajo, el nombre del puesto de trabajo, sino qué habilidades ese puesto de trabajo demandaba. Entonces, cuando estos tipos hacen los estudios, lo que dicen es que las secretarias como puesto de trabajo van a morir. Van a morir, porque ¿qué hacía la secretaria antes? Bueno, te organizaba el viaje. Hoy haces clic 3 veces en 4 botones, son más o menos pillo y te organizas el viaje en 1 minuto vos. Te organizaba la agenda, tenés Google Calendar. Te hacía los llamados, nada, apretás un botón, haces el llamado vos. Ahora, lo que ven estos tipos que hacen estos estudios es que con el set de habilidades que las secretarias tienen, en el nuevo mundo, las secretarias tienen 44 empleos mejores que ser secretaria. Mientras que los contadores solamente tienen 14 empleos mejores que ser contador. No, estudia más rápido. Entonces, lo interesante es entender cuáles son las habilidades en las cuales nosotros nos entrenamos y ver qué amplio abanico de opciones uno tiene con esas habilidades. Y acá tienen que curarse de una enfermedad muy argentina, que es que si estudiaste para contador, solo podés contabilizar. Si estudiaste para ingeniero agrónomo, solo podés ingeniero agronomizar. E ingeniero agronomizar solamente implica A, B, C, D, E. Esa es una tara muy argentina. En muchos otros países del mundo, lo que vos estudiaste en la universidad no te deja cautivo de eso toda tu vida. De hecho, en mi experiencia, los dos inversores de Wall Street más exitosos que yo conocí habían estudiado letras, literatura. Major in English. Entonces, acá hay una situación donde todo ese nuevo mundo se tiene que mezclar con qué le pasa a los jóvenes hoy en el mundo. Y esta es una encuesta que se hizo en 197 países a 366.000 jóvenes, ¿no? Los jóvenes argentinos tienen como polo de atracción a Estados Unidos, seguido de Brasil. Esos son los lugares a donde los jóvenes argentinos suelen ir. Los jóvenes argentinos y mundiales son muy propensos a tener una experiencia internacional. Argentina, a su vez, es el 7º país del continente. O sea, vos agarrás cualquier país de América Latina, les preguntás a los jóvenes a dónde se quieren ir. 7º, Argentina. 10º, Brasil. Y cuando le preguntás a los jóvenes del mundo cuál es su actitud frente al trabajo,
lo podemos dividir básicamente en tres grandes grupos. El primer grupo tiene recompensa afectiva. Ahí están los argentinos, los austríacos, los alemanes. El segundo grupo quiere tarasca, plata, la viva. China y Brasil. No me interesa el trabajo, Europa. Me voy a trabajar, me chupo huevo. Entonces, ¿cómo el gobierno y las universidades tienen que adaptarse a este mundo? Bueno, tienen que tener estrategias para evitar la fuga de cerebros. Es fundamental. Y acá me quiero quedar con el segundo punto, es el más importante de todos, que es que hay que desarrollar la empleabilidad y el emprendedurismo. O sea, los gobiernos y las universidades tienen que estar enfocadas en fomentar habilidades en los jóvenes para que no tengan problemas moviéndose de trabajos. Para que no tengan problemas moviéndose de trabajos. Eso es tener empleabilidad, ser un empleado deseable para las compañías. Pero a su vez, en un contexto donde la innovación domina todo y donde vamos a ver una destrucción muy grande de viejos empleos, lo que hay que fomentar es el emprendedurismo para que sean los propios jóvenes los que se inventen su empleo. Y todo esto es extremadamente complejo. Argentina, les comento, está a años luz de resolver este problema, ¿no? De hecho, lo que pasó es que fue el gobierno argentino de Macri el primero en desarrollar el primer mapa de demanda de trabajo, de demanda de profesionales. Se hizo una encuesta a centenas de miles de compañías para tratar de entender qué era lo que demandaban. Es la primera vez que se hizo algo así. Entonces, las empresas, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer los lugares donde ustedes van a trabajar? ¿O qué tiene que hacer la empresa agropecuaria de sus viejos? Bueno, primero lo que tienen que hacer es mejorar la definición de lo que ellos entienden que necesitan. Las empresas son muy malas explicando el puesto que quieren cubrir y las habilidades que necesitan para ese puesto que quieren cubrir. Son muy malas. Tienen que mejorarlo y rápido. Las empresas tienen que saber que tiene que haber formación continua de los empleados en el trabajo. Obvio, si quieres tener un pelotudo tocando Enter todo el día, no hace falta nada. El punto es si están listas para innovar. Si están listas para hacer lo que hacen mejor, con menos recursos. Y finalmente, el desafío es ya no más llevar a los trabajadores a donde está el trabajo. Hoy es al revés. Y por eso les hablaba antes de traer la ciudad al campo y de llevar al campo a la ciudad. Porque hoy, lo que está pasando... ¿Cuántos de ustedes son del sudeste de la provincia de Buenos Aires? ¿Ninguno? ¿Nadie del sudeste? Bueno, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires hay una ciudad que se llama Tandil. ¿Conocen Tandil? Bueno, en Tandil está pasando algo maravilloso. Empresas que cotizan en Wall Street, que son de las más grandes del mundo, tienen oficinas en Tandil, contratando tandilenses. Les estoy hablando de Accenture, que es una de las consultoras más grandes del planeta Tierra, y de Globant, que es una compañía que desarrolla software desde Argentina para el mundo. Y tienen oficina en Tandil. De vuelta, algo que se lo decía a un auditorio de chacareros hace 30 años, y lo primero que me preguntan es qué mierda es un software. ¿Qué se dan cuenta cuando ustedes miran su propio auditorio? Ustedes lo primero que tendrían que ver cuando miran su propio auditorio es que en términos de género
están bastante repartidos. Yo veo tantas chicas como chicos. Vayan a una empresa agropecuaria estándar y díganme si este auditorio refleja esa realidad. La respuesta en general es que no. ¿Ok? ¿Eso por qué es? Eso es porque la mayoría de las empresas agropecuarias siguen con lo que en inglés se conoce como legacy. Siguen con el legado. Pero van cambiando rápidamente. ¿Por qué? Porque están ustedes. Porque antes íbamos a la carrera de ingeniero agrónomo de la UBA, de la UNICEN, de la UNLAR o de donde sea, y eran todos pibes. Ahora uno va a una de esas carreras de ingeniero agrónomo y la cosa se puso muchísimo más mixta. Entonces les muestro esta foto porque el profesional del agro está cambiando. El profesional del agro de antes era un hombre, las más de las veces ingeniero agrónomo, que había nacido en una ciudad rural. Ese era el prototipo del profesional del agro. ¿Hoy qué hay? Hoy hay una chica como Julieta Cabello, que como notarán, es mujer, es urbana y estudió biología. O sea, el abanico de profesiones que contiene el agro argentino hoy es infinitamente más diverso y complejo que el de antes. ¿Y qué hace Julieta Cabello? Julieta Cabello trabaja en el laboratorio del Instituto de Agrobiotecnología de la Universidad del Litoral, mapeando la cadena de ADN del girasol para encontrar genes del girasol y hacer transgénesis y mejorar otros cultivos convencionales, particularmente el trigo y la soja. ¿Conocen la historia del trigo HB4? ¿Saben lo que es? Es un trigo resistente al estrés hídrico. ¿Y cómo lo desarrollaron ese trigo? Así, con la jefa de Julieta, que se llama Raquel Chan, que encontró un gen, el HB4, mucho más pedorro que el que encontró Julieta, pues el conocimiento es incremental. Entonces ya sabían que existía, se fueron a buscar al otro. El que encontró Julieta además tiene mayor resistencia a la salinidad. Esos son los trabajos del futuro en el agro. Los trabajos intensivos en conocimiento. El conocimiento, lamentablemente, en general, se produce en inglés. Si ustedes no saben inglés, no van a estar en la frontera del conocimiento. Si ustedes no están en la frontera del conocimiento, el salario que van a ganar va a ser pedorro. Porque no van a tener empleabilidad. Tienen que estudiar inglés. ¿Qué es eso? ¿Un marro de maíz? ¿Qué es eso otro que ven ahí? Un agricultor. En este caso, un amigo mío, Santiago del Solar. ¿Qué es lo que ven ahí arriba? Lo que ven ahí arriba es el primer y probablemente único uso comercial que Google le encontró al Google Lens. ¿Saben qué es el Google Lens? Google Lens, unos anteojos con una camarita que básicamente reconocían las imágenes y me dan información sobre las cosas que yo estaba viendo. Bueno, una de las pocas aplicaciones que le encontraron al Google Lens es que lo pones con un marro de maíz, lo vas girando y el Google Lens te cuenta cuántos granos tiene. ¿Qué? Nunca lo vamos a saber porque como fue el único comercial el uso comercial que lo encontraron, descontinuaron el producto. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? Hola, hola. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un sensor de realidad aumentada que potencia la hora de trabajo del trabajador. Necesito un ingeniero agrónomo que pasa al frente conmigo, o un estudiante de ingeniero agrónomo en realidad. No quieren, las chicas no, que vengan los hombres, que estén ahí. Se pongan los pantalones los hombres. No te va a pasar nada, dale. ¿Lo estudiaste? ¿A qué te dedicas? Ah, vení. Yo estudio economía, así que no hay problema.
¿Qué es lo que hace un ingeniero agrónomo apenas sale de la Facultad de Agronomía? Hace lo que vamos a hacer. ¿Tu nombre? Gabriel y yo. Gabriel, imita lo que hago yo. No se olvida nunca más de todo esto. ¿Y qué hacemos cuando hacemos esto? Contamos cosas. Contamos malezas y contamos insectos. Además, tenemos una pala. Entonces tomamos una muestra de suelo. ¿No? Andate para ahí. Tenés que girar. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos tomando un segundo grupo de muestras en un lugar distinto donde tomamos las muestras iniciales. ¿De acuerdo? Aplausos para Gabriel. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Actuamos como sensores que están captando información para la toma de decisión. ¿Y qué es lo que se hizo durante 10.000 años de agricultura? Esto, tremendamente costoso e imperfecto, donde después lo que hacíamos era comparar las muestras de Gabriel y las mías y diseñar una receta agronómica para el conjunto del lote. La potencia de observación de Gabriel y mía es de más o menos 3 o 4 metros a la redonda de lo que estamos mirando. Eso quiere decir que si hacemos nuestro trabajo en serio, con 40 metros cuadrados o mucho, teníamos que armar una receta agronómica para 100, 120 hectáreas. Eso era tremendamente ineficiente, no solamente por la forma en la que capturábamos la información, sino por lo mala que era la receta. La receta demandaba gastar muchísimo insumo en un lugar que no lo necesitaba y a su vez muy poco insumo en un lugar que sí lo necesitaba. Entonces hacíamos un promedio. Gabriel, que es técnico en agricultura de precisión, o por lo menos está estudiando eso, lo que está tratando de entender es cómo con las nuevas tecnologías podemos usar de manera más eficiente el fertilizante, el agroquímico, etc. La densidad de la semilla, etcétera, etcétera. ¿Estamos todos de acuerdo? Eso es la potencia de la tecnología. Vamos a hacer un segundo ejercicio, Gabriel. Bien. Gabriel, estos no son más vasos, estos son malezas. Gabriel va a hacer control mecánico de malezas. Yo voy a hacer control químico de malezas. Gabriel, cada vez que es una maleza, la tenés que levantar. ¿Bien la diferencia de tiempo? Eso se llama productividad. Eso es la productividad. Imagínense ahora que él tiene que recoger miles de hileras de malezas como las que él acaba de recoger. ¿Es un trabajo creativo? No. ¿Es un trabajo rutinario? Sí. ¿Es un trabajo que a Gabriel le gusta? Ni en pedo. Imagínenselo con sol, miles de hileras de malezas. Otro aplauso para Gabriel. Entonces, no solamente la productividad es la cantidad de horas hombre que precisamos para hacer una tarea. Pregunta para ustedes, ¿quién ganó más plata? ¿Gabriel o yo? La misma. ¿Quién dijo la misma? Condenados a volver a estudiar toda la vida. Claramente yo gané mucha más plata. Ahora hay alguien que ganó mucha más plata que Gabriel y yo. ¿Quién? ¿El que vendió los productos? El que desarrolló el químico. El que inventó. El que hizo la innovación. ¿Los nombres de los químicos en qué idioma están? Estudien inglés. Estudien inglés.
Porque el que se llenó de plata fue el que inventó la mochila, ni siquiera el que la fabricó, el que inventó la mochila y el que inventó el agroquímico. Y si no lo hubieran hecho, estaríamos todos, como Gabriel, agachándonos a hacer control mecánico de malezas. Gracias a la agricultura de precisión de una compañía en la que yo invertí hace muchísimos años, que se llama Auraban, ¿qué hacemos? Capturamos datos con imágenes satelitales, las procesamos y escupimos una receta agronómica, en este caso de aplicación variable de fertilizante. Cada cuadradito es de 1 metro cuadrado. Entonces, si el cuadradito está muy verde, hay que echar poco fertilizante. Si el cuadradito está muy rojo, hay que echar más fertilizante. En promedio, echamos un poco menos de fertilizante que con la antigua forma que hacíamos Gabriel y yo la receta agronómica. Pero es mucho más interesante. Echamos el poco fertilizante que echamos en el lugar donde es más demandado. Es más eficiente. Lleva menos tiempo. La plata, ¿quién la gana en este caso? Obviamente que la gana el productor, pero además del productor, la ganan los que desarrollaron el software, la ganan los que inventaron los satélites, la ganan los que diseñan los equipos de aplicación variable, los venden y los mantienen, la gana... ¿cómo se llama? Me olvidé, pero ya me va a venir. Entonces, el valor que se genera es mucho más grande porque se puede producir muchísimo más con muchísimo menos. Y ese valor lo apropian un montón de personas. Pero sobre todo, ¿quiénes? Los que participan de la innovación. El algoritmo que con la información te dice en este cuadradito aplicas más, en este cuadradito aplicas menos, es un desarrollo del INTA. El INTA cobra regalías cada vez que un productor agropecuario usa esta aplicación de Auraban. Todos participan de la apropiación del valor, todos aquellos que colaboraron para producirlo. Entonces rompemos con los microdatos, generamos microparcelas y rompemos la geografía del campo cuadrado. Ya no hay más campos cuadrados. Hay campos que tienen la forma de la optimización. Entonces, en esta curva es más claro que hay que hacer este cultivo de este lado y este otro cultivo de este otro lado. Porque así optimizamos más el uso del suelo. La microdata no solamente sirve para la agricultura. Imagínense los satélites actuales que te pueden encontrar una caja de cigarrillos, claramente te pueden servir para contar vacas. Imagínense lo eficiente que se vuelve la ganadería si en vez de salir a recorrer todo el lote, ya sabes exacto a qué lote tenés que ir a encontrar a esa vaca particular que por alguna razón no se mueve y esa es la que tenés que ir a chequear. Este es un emprendedor que desarrolló una aplicación que se llama tambero.com, que se usa en 213 países y está traducida a 20 idiomas. Un cordobés, Eddie Rodríguez. Y Eddie la da gratis a la aplicación. Entonces, ¿cómo gana plata Eddie? Muy fácil, le vende información de 90.000 campos registrados, más de 1,5 millones de animales, a las compañías que producen insumos. Para el que carga los datos, Perdón, no escuché. Para el que carga los datos, ¿qué beneficio tiene? El que carga los datos tiene un montón de beneficios, porque justamente gestiona mejor su rodeo. Es una aplicación de gestión. Es una aplicación que te dice, por ejemplo, qué bicho tuyo está comiendo menos que el promedio, por ejemplo, o cuánto te está rindiendo el litraje de cada uno de los animales individualizado. Entonces,
Antes vos lo mirabas como un promedio de la tropa, ahora lo mirás a nivel de individuo. Entonces vos sabés detectar y reemplazar al bicho que no te está funcionando. Ganás un montón de eficiencia. Pero a su vez, como vos cargas la dieta que vos le estás dando y la aplicación mide, por ejemplo, cuánto el bicho está comiendo, esa información es de muchísima utilidad para el tipo que te está vendiendo los piensos, los paquetes vitamínicos, etcétera, etcétera, porque sabe cuál es la preferencia de consumo del productor. Entonces, ¿qué es diseñar el iPhone en agricultura? Lo que ven ahí. Generar germoplasmas nuevos, generar eventos biotecnológicos. ¿Qué es ensamblar el iPhone en agricultura? Eso, multiplicar el desarrollo tecnológico que hizo la etapa anterior. Te doy una semillita, me devolvés 200 semillitas. Ahora, ¿quién se queda con el valor del negocio del iPhone? Muy sencillo. ¿Ustedes se compran un iPhone? Más o menos el 60-70% del precio que ustedes pagan se queda en California, se queda en Apple. Es más, para Apple es tan importante manejar el producto iPhone que hasta manejan la experiencia de compra del iPhone. Porque ¿dónde se compran los iPhone? ¿Saben? En la Mac Store, o sea, una experiencia de compra diseñada por la propia compañía. Después hay unas partes del iPhone muy especiales que se hacen en Israel. Esas se apropian de otro porcentaje interesante, un 10 o un 15%, y después menos de un 15% queda en el lugar donde se ensamblan los iPhones, que es en China. Es una fábrica que se llama Foxconn, que si ustedes googlean van a ver que le tienen que poner redes abajo porque los empleados se tiran de los edificios a ver si se matan. Hagan Google, suicidio Foxconn, ¿no? Entonces, ¿quién se queda con el valor del iPhone? ¿Los chinos que se quieren escapar de la fábrica y se tiran al vacío? ¿O California? California. Acá va a pasar lo mismo, cada vez más. Lo conocen a ese, ¿no? Hace 4 años cuando hacía esta presentación, o una versión más chota de esta presentación, ponía ese y todos decían, ¿qué es? Ustedes ya saben qué es. Entonces, el problema acá es entender cómo el agro va a adaptarse a esta hiperrevolución tecnológica, donde cada vez va a haber menos empleo para las tareas manuales repetitivas. ¿Por qué? Porque con máquinas y con algoritmos estamos reemplazando a esos empleos. Es muy difícil a veces explicar esto en Argentina porque somos un país eminentemente pobre. ¿Ok? Entonces, como somos muy pobres, el valor hora de nuestro tiempo a veces es bajo. Pero, por ejemplo, en países ricos, como Estados Unidos, cocinar es algo que es un lujo. ¿Por qué? Porque la gente está en la torta del ingreso medio y cada hora excedente que tiene se la quiere vender al mercado. Entonces, en general, el norteamericano promedio come mucha comida prehecha, porque no tiene tiempo para cocinar. ¿Por qué? Porque elige vender su tiempo por plata. Entonces cocinar es una cosa, entre comillas, de rico. Bueno, va a haber un futuro no muy lejano donde estar con un boludo arriba de un tractor va a ser de rico. No, me voy a dar una vuelta en el tractor, así me desconcentro, no sé qué. Va a ser de rico. ¿Por qué? Porque ser eficiente y ser competitivo va a ser tener un montón de tractores que se operan solos. Que le programo la tarea y me voy a hacer otra cosa. Porque el tiempo vale.
2021, que nos fuimos con un grupo de ingenieros agrónomos. Ahí ven a 3 chicas jóvenes y a 4 pelotudos más grandes, que somos nosotros. Los blancos somos los argentinos, los negros son los ganeses, por la duda. Que nos fuimos a ver si se podía recrear el sistema de agricultura argentino en Ghana. Y aprendimos muchísimas cosas. El negocio argentino está parado sobre 4 pilares. El primer pilar es el modelo en red. Esta idea donde la gran mayoría de los productores agropecuarios no son dueños de una cosechadora, de un tractor, de una pulverizadora. Entonces, contratan a una red de proveedores de servicios que les dan servicios. ¿Estamos de acuerdo? Eso, que para nosotros es lo más normal del mundo, en el mundo es bastante raro. Ahora bien, en el agro, la gente no suele medir correctamente el retorno. Cuando les pregunto si te va bien o si te va mal a un productor agropecuario, me dicen, vendí tanto grano a tanto precio e invertí tanta plata en producirlo. Tuve tanto de costos. Facturación menos costos, igual la plata que gané. Y me dicen, gané esto. Bueno, esa es obviamente una forma de medir eso, pero no es como se miden los negocios en entornos profesionales. En entornos profesionales, vos lo que me dices es la tasa de retorno del capital invertido. Cuando vos no sos dueño de máquinas y no sos dueño de un campo, tu tasa de retorno sobre el capital invertido es naturalmente mucho más alta que la de alguien que sí es dueño de las máquinas y del campo. Entonces, el agricultor argentino, gracias a su modelo en red, tiene infinitamente más retorno que el agricultor norteamericano, que es dueño de su campo y dueño de sus máquinas. Si no entendieron un soto de lo que les dije, quédense con esto. Hacemos agricultura mucho mejor que ellos. Punto. Por cada dólar que se pone en el negocio, nosotros ganamos mucho más que ellos. En términos relativos, en términos comparativos. Segundo tema. Manejo del riesgo. El agro argentino básicamente maneja el riesgo, precios con contratos de futuros y el riesgo clima diversificando los lotes donde producen. ¿Por qué? Porque en un lote puede caer granizo, pero en el de al lado no. Estoy simplificándolo muchísimo, pero esa es una gestión del riesgo. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Una buena gestión del riesgo sistémico. ¿Y qué es el riesgo sistémico? Es un riesgo que cuando sucede, le sucede a todos por igual. ¿Qué les suena a algo como esto? La sequía. Entonces, los argentinos no podemos diversificarnos del riesgo sequía, porque cuando viene la sequía, no es que hay sequía solamente, no sé, en Villegas. Hay sequía en toda el área agrícola argentina. A veces con mayor o menor intensidad. ¿Cómo podríamos cubrirnos de ese riesgo? ¿Alguien sabe? Un seguro contra todo riesgo. No quiero ahondar mucho en esto, pero los seguros contra todo riesgo en Argentina son muy caros de hacer. ¿Por qué? Básicamente porque hay muy poca información. La tecnología va a permitir que haya gente que pueda construir seguros más económicos. Conocimiento local. El conocimiento local es clave. El conocimiento local nos permite entender qué contratistas de servicios son buenos y qué contratistas de servicios son malos en el área donde estoy operando. Pero a su vez, el conocimiento local es clave porque me ayuda a distinguir los lotes buenos de los lotes malos. Si yo voy, ¿vos dónde sos? ¿De? Ella es de Arequito. Si yo voy a Arequito a alquilar un campo, es obvio, pero es obvio que me van a agarchar. Voy a pagar caro la hectárea. ¿Por qué? Porque no soy de ahí. Y si hay una mínima inclinación en el lote, si llueve, se me va a hacer una laguna.
En cambio, ¿vos sos tu nombre? Sofía, que es de Arequito, desde que es chiquita, sale por el barrio en la chata del viejo y el viejo le dice, ese campo es bueno, ese campo es malo, ese campo es bueno, ese campo es malo, ese campo es bueno, ese campo es malo. Ese conocimiento vale mucha plata. ¿Cuánta plata? La plata que yo pierdo si elijo mal el campo lo pago muy caro. Por eso el conocimiento local es clave. Ahora, con la tecnología, eso que antes era muy costoso de adquirir, que demandaba conocer el barrio, conocer a los dueños de los campos, conocer sus anécdotas, conocer cómo se relacionaban esos dueños de los campos con los acopios, etcétera, etcétera, etcétera. Con tecnología le vamos a bajar el costo de adquisición, porque con una imagen satelital vamos a poder estudiar cuáles son los campos que más tienden a inundarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y después la productividad, que es algo clave y tiene que ver con la tecnología. Pero después hay algo a lo que nosotros estamos muy acostumbrados, que es a la idea de la propiedad privada de la tierra agrícola. Para nosotros, ¿cómo es alquilar un campo? Vamos, el campo tiene un dueño, o tiene una familia que es dueña del campo, y le decimos, tanto la hectárea, ¿te gusta o no te gusta? Me gusta, firma acá, chao, ya se acabó. ¿Cómo es alquilar un campo en África? Les cuento. El grueso de la tierra agrícola de África no está en propiedad privada. Es propiedad comunal de la tribu. Donde el que está ahí de saco, ese es el conde de ese lote, digamos, ¿no? Pero arriba estaba es el nombre en inglés, en castellano no, el paramount, que es como el capanga de todos los condes. Y arriba del paramount estaba el rey. Yo me entrevisté con el rey de Gonja, que en su salón de rey tiene 2 pelotas de fútbol gigante con... Entonces, tenés que convencer a la familia que tiene asignada ese lote. Después lo tenés que convencer al conde. Después lo tenés que convencer al capanga de los condes. Y después lo tenés que convencer al rey. Eso, además de demorar mucho tiempo y de costar no mucha plata, pero un poquito de plata, porque cada paso te pide un poquito más de guita, lo que genera es un problema de coordinación muy grande, porque hay dos que pueden estar a favor, pero con que uno esté en contra, te cagaron el negocio. ¿Cuán grande es la parcela promedio en Ghana? 1,5 hectáreas. O sea que yo quiero sembrar 100 hectáreas, tengo que convencer a 100 usuarios, esos 100 usuarios a su vez tienen 10 condes, esos 10 condes tienen a su vez 2 paramounts, esos 2 paramounts tienen a su vez un rey. O sea, si me quiero alquilar 100 hectáreas en Gonja, tengo que hablar básicamente como con 40 tipos. No, básicamente con 140 tipos. Y con que haya 2 que no quieran, cagué. ¿Cuántas cosechadoras hay en Ghana? 12. 12. Y la mitad de las cosechadoras son de un argentino que se llama Jorgito López Menéndez. Una vasalla. ¿Cuántas cosechadoras hay en la provincia de Buenos Aires? ¿Alguien sabe? 1270. Entonces, vos para hacer agricultura, esto que aprendí, es que necesitas un ecosistema. Si vos estás en la provincia de Buenos Aires y se te rompe tu cosechadora, hay mecánicos que saben arreglarla porque es 1270. Si estás en Ghana y se te rompe tu cosechadora, tenés que traerte un mecánico de Europa. Porque hay 12 en todo el país, entonces no hay tipo que separa la cosechadora. Entonces, los pilares de la agricultura son estos 4, pero están soportados, ¿por qué? Por las economías de red. La economía de red es eso que les acabo de contar, o sea, que haya suficiente servicio de soporte para sostener tu actividad,
y los activos colectivos. La propiedad privada es un pacto, es un activo colectivo. ¿Qué le falta a Ghana para poder producir de manera eficiente proteína animal? ¿Cuántos kilos de carne roja consumen los argentinos por año, per cápita? ¿Alguien sabe? 48. Cuando supimos consumir 54. ¿Cuántos kilos de pollo per cápita comen los argentinos? 20. Eso hace 15 años. Hoy consumimos casi lo mismo que de carne roja. ¿Cuántos kilos de carne per cápita consumen los ganeses? Depende, hay muchas controversias porque no hay buenas estadísticas, pero estimamos que está entre los 11 y 13 kilos de pollo per cápita, donde la gente que vive en el sur del país frente a la costa, que son los ricos, se ven comer 35 kilos de pollo per cápita por año, mientras que los que están en el norte del país, que son bastante más pobres, en Navidad no saben lo que es. El grueso de la dieta de los pobres. Igual, no se imaginen al nenito con la pancita, en Ghana por lo menos, África no es toda igual. En Ghana por lo menos por suerte no hay hambre, lo que sí hay es una dieta muy mala, pero hambre no hay. Entonces, resumiéndoles todo esto, lo que no hay en Ghana es aglomeración de la tierra, como si hay en Argentina, que permita que sea rentable la mecanización de la tarea agrícola. ¿Cuánto rinde el maíz en Ghana? Cuando claramente podría rendir lo mismo que en Brasil, pues está en latitud. 2,5 toneladas. Se cosecha a mano, se desgrana a mano, se seca al sol en una lona, se guarda. Imagínense qué pasa si ustedes dejan un montón de maíz en un lugar así, nada. Llueve, se te jodió, te lo comieron los ratones, pasaron 1000 cosas. Pero básicamente el principal problema es que como no consolidas área, no puedes mecanizar, como no puedes mecanizar, no tenés el salto de productividad, como no tenés el salto de productividad, cada vez que tenés una sequía, en serio la pasás muy mal. Ghana tiene, a grandes rasgos, el mismo problema de Argentina. Bueno, en realidad los ganeses en términos de película están mucho mejor que nosotros. La foto es mala, pero la película es mucho mejor que la nuestra. ¿Por qué? Porque la economía ganesa crece al 10% anual hace más de una década. Mientras que la economía argentina en la última década no creció. Nada. Y de hecho sí creció la población de los argentinos. Entonces en la última década, per cápita, la riqueza del país bajó un 14%. ¿Ok? Ghana no. Ghana todos los años crece más de un 10%. Ahora, ¿qué pasa? Crece más de un 10% la economía, pero la productividad de la economía para comerciar con el mundo no crece tan rápido como su economía interna. Entonces, ¿qué le pasa a Ghana? Produce muchos pesos ganeses o Ghanaian cedis, pero no le sirven para importar todas las cosas que le gustaría importar. Entonces el grueso de las importaciones de Ghana, que son comida, particularmente pollo. Por eso yo fui allá. Entonces, para despedirme, el futuro es incierto, pero tiene una ventaja: al futuro lo hacemos nosotros. En 1981, si a un argentino le decían que después de 50 años de al menos 6 golpes de Estado, que se transformaron más o menos en la norma en cómo se hacían las cosas en Argentina, le decían, en Argentina no va a haber nunca más golpes militares. El argentino terminaba y te decía, si hubo uno el mes pasado. Y a partir de 1980 hubo nunca más un golpe militar en Argentina. Si vos agarrabas a un argentino nacido en 1861, el día de la batalla de Pavón, cuando ese argentino cumplió 50 años, lo único que había visto fueron las guerras civiles más sangrientas de la historia argentina.
A sus 50 años vivía en el país más rico del planeta Tierra. Y si se murió antes del primer golpe militar argentino, se murió con 79 años y jamás hubiera visto un golpe militar en Argentina. ¿Qué les quiero decir con esto? El futuro es incierto, la actualidad, el presente es nefasto, es tremendamente complicado, pero el futuro lo hacemos nosotros. Estudien inglés, viajen por el mundo, traigan ideas innovadoras del mundo a la Argentina y cambien la Argentina para ustedes. Muchas gracias.